Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Seguimos meditando sobre este largo fragmento del Evangelio de San Juan, en el cual Jesús habla de la Eucaristía antes de instituir la Eucaristía. Lo primero que hay que decir es que es muy comprensible que no le entendieran. Nosotros estamos a 2000 años de aquello, somos católicos, lo hemos aprendido desde niños, son generaciones y generaciones que lo han vivido, que lo vivimos así. Pero para aquellos eso tenía que sonar a canibalismo. Y esa es la pregunta que se hacen. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Las expresiones de Jesús eran tan reales, tan realistas, que la primera impresión que debían de tener los que escuchaban aquello por primera vez era que se había vuelto loco y que estaba invitándoles a pegarle un mordisco en su brazo, en su pierna, a canibalismo. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque está hablándoles a ellos, pero nos está hablando a nosotros también. Quiere enseñar algo esencial, lo que después la Iglesia, la tradición de la Iglesia, expresó con un concepto: transubstanciación. Es decir, que ese pan y ese vino consagrados mantienen la forma de pan y de vino, el sabor de pan y de vino, pero ya no son pan y vino, sino que es realmente su cuerpo, realmente su sangre, realmente Jesús. Es esto lo que el Señor quiere que aquellos y nosotros entendamos. Y esto no es fácil, no solo por el concepto de canibalismo que he explicado ya a través del pan y del vino, se entendía que no era así, sino porque resulta difícil, al no ver, resulta difícil creer. Es decir, al no ver una persona en el pan consagrado, resulta difícil creer que ahí hay una persona. Es que nos resultaba igualmente difícil creer que aquella persona que veía en sus ojos el Hijo de María, el que había nacido en Belén, el que vivía en Nazaret, el que era un humilde artesano, ¿no resultaba difícil creer que ese era Dios? Para los judíos era algo blasfemo, incluso pensarlo era ofensivo para Dios. Pues los romanos, los griegos estaban más acostumbrados a las, de alguna manera, no digo encarnaciones, pero sí apariciones de los dioses, generalmente para hacer fechorías con las mujeres. Pero para un judío esto era impensable, no podía ni siquiera tener una estatua de Dios, no podían representarle, era ofensivo para la majestad de Dios. Veían a Jesús, veían que hacía milagros, decían que era un profeta, incluso el Mesías guerrero, el Mesías militar, que iba a encabezar una rebelión contra los romanos.
pero no podían pensar que era Cristo, era Dios. No podían pensarlo. Y sin embargo, lo era. Hay mucha diferencia entre creer en la divinidad de Jesús viendo el hombre Jesús a creer en la presencia real de Cristo, cuerpo y alma, humanidad y divinidad en un fragmento de pan. Si no somos capaces de creer en esa presencia real, tampoco creeremos en la divinidad de aquel Jesús de Nazaret, hombre verdadero, hijo de María. Porque al final todo se resume en aquella frase que el ángel San Gabriel le dijo a la Virgen: para Dios nada hay imposible. Y esta dificultad en creer en la presencia real se ha manifestado continuamente a lo largo de la historia de la Iglesia. No solo en las herejías relativamente recientes, siglo XVI, ¿verdad?, que consideran que esa Eucaristía es simplemente un símbolo, un gesto de fraternidad, un gesto de Dios, de unión con Dios, pero que no hay presencia real. Por ejemplo, los luteranos consideran que hay presencia real, pero solo durante la misa, y que después de la misa ese pan consagrado vuelve a convertirse en pan, y por eso lo tiran a los perros sin ningún problema. Los calvinistas ni siquiera llegan a eso. Y así tantos otros, y mucho más antes que ellos y después que ellos. Presencia real, auténtica, y por eso el Señor insiste: hay que comer mi carne, porque es realmente su carne, su persona, también su cuerpo y alma. Y nosotros que sí que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, debemos preguntarnos: ¿de verdad creemos? ¿De verdad? ¿De verdad? Hace un tiempo comenté algo que había leído mucho tiempo atrás de un pastor luterano, un pastor protestante, y hablando con un sacerdote católico le decía: si yo como luterano creyera que Cristo está presente realmente en la Eucaristía después de la misa y que está en el sagrario como creéis vosotros, yo no saldría de la iglesia en todo el día. Estaría allí día y noche haciéndole compañía. Seguramente tampoco eso sería verdad, porque hay que trabajar, hay que comer, hay que descansar, pero estaba expresando algo. Vosotros católicos decís que creéis en la presencia real. ¿Y qué importancia le dais? ¿Cuántas excusas para no ir a estar con Jesús? ¿Cuántas excusas para no hacerle una visita? ¿O para no ir a la misa y comulgar? A veces no son excusas, son cosas verdaderas. Por ejemplo, un enfermo o unos horarios de trabajo que te impiden ir porque el horario de la misa no es asequible para ti. Pero muchas veces es pura pereza. Es que no hemos valorado lo suficiente lo que significa la presencia real del Señor en la Eucaristía. No hemos valorado lo suficiente lo que significa poder comulgar, es decir, que el Señor entre en nosotros. Él dice, lo dice en este texto, que Él nos transforma en Él a la vez que nosotros le transformamos en nosotros. Quien comulga vive en mí y yo vivo en Él. Vivir en mí nos está transformando. Yo vivo en Él, me está transformando. Y luego está esa invitación: ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Esa invitación es verdadera y además hemos comprobado que cumple lo que promete. ¿Por qué no vamos más? Por eso creo que estas palabras de Jesús, insistiendo de forma tan descarnada, tan clara, incluso tan provocadora, en su presencia real en la Eucaristía, eso se debe a que quería que fuéramos absolutamente conscientes de que es verdad, de que Él está ahí, y quería que, sabiéndolo,
sacáramos las consecuencias. ¿Hago todo lo posible por estar con el Señor? ¿Hago todo lo posible por hacerle una visita, por saludarle, por decirle, aunque sea rápidamente y fugazmente, te quiero? ¿Hago todo lo posible por ir a hacerle compañía en el sagrario donde me está esperando? ¿Hago todo lo posible por ir a desahogarme con él, a buscar la ayuda que necesito cuando no puedo más? Y cuando estoy con él, ¿le respeto como debe? ¿Le respeto como tengo que hacerlo? ¿Le adoro? ¿O estoy en la iglesia con una actitud superficial como si estuviera en el bar, en una plaza? Cristo está presente en la Eucaristía, realmente presente en la Eucaristía. El beato Carlos Acutis decía que era la autopista hacia el cielo. Lo dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré para la vida eterna. La Eucaristía nos lleva al cielo. Y no sé cómo calificarnos si sabiendo esto no lo aprovechamos. Que así sea.